Bienvenidos a este su espacio Entrevista con Alma Plus. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Sirio Quintero. El doctor Sirio Quintero es doctor en filosofía, además tiene especialidades en el área de nanotecnología aplicada a la salud. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, háblenos un poco, palabras un poco más sencillas para que nuestro público entienda, nuestra audiencia entienda, de qué se trata la nanotecnología. La nanotecnología tiene dos componentes. Uno teórico, se denomina nanociencia, y otro componente que es la aplicación, que es la instrumentación de los principios a los cuales se dedica la investigación. La nanotecnología se mueve en un mundo a nanoescala. Eso equivale a una millonésima parte de un milímetro. Ese es otro mundo en el cual las fuerzas electrostáticas, los campos, las leyes de la física adquieren otra connotación, porque la interacción de la materia a esos niveles tiene mucha conexión con campos energéticos. Ahí podemos nosotros individuar una gran diversidad de áreas a su vez dentro de la nanotecnología. Está, por ejemplo, el desarrollo de la energía solar, la energía atómica, lógicamente. En el campo de la biología molecular se aborda el ADN o estructuras diminutas de esos componentes de un sistema biológico. ¿Y cómo un doctor en filosofía llega a aproximarse a este campo? Una pregunta interesante, ciertamente. En el área de la filosofía me he especializado en estudiar el comportamiento humano. Dentro de tantas áreas que existen en la filosofía, sin embargo, en una ocasión, en un equipo de trabajo que se encargaba de emular la conducta humana a fines de asesorar la construcción de robots, se planteó la pregunta: ¿qué relación puede tener el comportamiento humano con un comportamiento de la máquina, sabiendo que para programar hay que identificar rutinas, conductas repetitivas en el cuerpo humano? Ahora bien, ¿cómo inducir comportamientos repetitivos en el cuerpo humano, en el ser humano? Ahí la respuesta inducía a pensar que sería de origen sintético, por elementos químicos, por drogas. Sin embargo, alguien de los participantes contesta: no, hay un mecanismo más eficaz y consiste en la inoculación de bacterias. Ahí este investigador plantea a su vez otra pregunta: ¿y qué sucede con las personas, con esos sujetos a quienes se le inoculan bacterias o cualquier otro agente infeccioso para inducirlo a ese tipo de comportamiento? La respuesta fue lacónica: ese no es nuestro tema de investigación. ¿Qué sucede con esas personas, con esos sujetos? Desde ese instante, como filósofo, me puse a indagar qué tipo de agentes infecciosos inducían determinados comportamientos: somnolencia, cansancio, aceleramiento en euforia, sueño, lentitud en procesos mentales, gran diversidad de conductas. Fui identificando qué tipo de agente específico causaba esos comportamientos alterados. Indudablemente, la inducción de tipos de reacciones que ya no pertenecen a la voluntad del ser humano, sino al efecto de algún tipo de agente presente en el cuerpo. Ahí comienza entonces el ámbito de lo que es cómo preservar entonces la salud mental, la salud física y la salud emocional de los seres humanos. En ese instante, continuando en el ámbito filosófico, el estudio del comportamiento humano, me dediqué a indagar cómo desintegrar, cómo eliminar, cómo destruir esa variedad de agentes infecciosos que le inducían comportamientos o atrofiaban a los seres humanos en alguna de sus facultades. Y me adentré al campo de la nanotecnología. ¿Cómo se da ese salto? Porque se descubre que todo agente infeccioso produce alguna vibración en las células.
él mismo tiene su propia vibración, pero también cambia la vibración de las células, y eso significa que va a alterar o el funcionamiento de algún órgano o el metabolismo también, inclusive celular. Desde ese instante me dediqué a la investigación, qué tipo de frecuencias emiten esos agentes infecciosos, y ahí empieza a ser abordado el campo de las frecuencias electromagnéticas de cada agente infeccioso y el modo de destruirlo. La intuición de destruirlo viene debido a que trabajaba en un laboratorio de ingeniería genética en el cual se encargaban los investigadores de ensamblar distintos segmentos cromosómicos de gran diversidad de virus, de bacterias, y crear mutantes. Y eso lo realizaban en un medio de líquido amniótico o cerebroencefálico, y los estimulaban al ensamblaje mediante el uso de impulsos eléctricos de pequeñas impedancias. La deducción lógica es que si se ensamblan a través de algunos impulsos, pues para desensamblarlos tiene que haber otro impulso específico que logre ese efecto. A ese segundo me dediqué desde el punto de vista nada más de laboratorio. Luego, en algunos casos que se me presentaron, comencé a aplicar frecuencias sabiendo el diagnóstico de qué tipo de virus estaba afectando a la persona o qué tipo de bacteria estaba afectando a la persona, y fui determinando qué frecuencia era la más apósita para desensamblar, para fulminar, para destruir agentes infecciosos. Y ahí comienza toda la especialización en lo que es la biomedicina, nanotecnología en el campo de la biomedicina. Ahí también me puse a estudiar por una deducción lógica. Si los seres vivos tienen una vibración, las plantas deben tener alguna vibración. Las plantas tienen uso medicinal, debe haber alguna manera de lograr que la combinación de plantas genere una frecuencia similar a la que puede generar un dispositivo eléctrico. Ahí es cuando se da la confluencia de la electrónica con la biofísica. Frecuencias generadas por un dispositivo y frecuencias generadas también por plantas. Ahí entonces se da justamente la integración de la electromedicina y llega a ser cuántica, porque nuestro cerebro se convierte en el amplificador de las ondas que pueden ser generadas por esas plantas que consume la persona, esos extractos vegetales, o por las ondas emitidas por los dispositivos electromagnéticos, electrónicos. Y doctor, entiendo que esta forma de trabajar esta indagación suya, esta investigación suya en relación a la nanotecnología, sí, fue llevada también a la investigación con el COVID-19. Sí. De hecho, el presidente Maduro en una locución hizo referencia al trabajo y a su aporte durante la pandemia en relación a este tema. Sí. Primeramente se hizo un estudio de la composición de cada segmento del cromosoma o de los cromosomas del COVID. Se hizo el mapa de la estructura genética del coronavirus y se estudió qué segmento o qué diversidad de segmentos provenientes de otros agentes infecciosos estaban ensamblados realmente ahí. Ese es un ensamble producto de laboratorio, el coronavirus, el COVID-19. Se hizo un estudio entonces para identificar qué plantas pueden combinarse para generar una frecuencia que desactive un segmento inicial que posibilita la replicación del virus. De ahí sale un preparado que se etiquetó P6. ¿Por qué razón se pensó de inmediato en el uso de origen vegetal, el origen vegetal para la producción de una especie de antídoto natural con el coronavirus? Debido a que no todas las personas tienen el acceso a esta tecnología basada en la generación de frecuencias usando dispositivos diversos electromagnéticos. De modo que la diversidad biológica
de nuestros vegetales permite que en nuestro país pueda utilizarse con fines medicinales esas plantas una vez que se le haga un estudio previo y se haga la combinación adecuada para generar las frecuencias que inhiben la replicación del virus. En este caso es conocido el coronavirus. Sin embargo, eso también puede utilizarse para destruir la malaria, la tuberculosis, la neumonía, el Helicobacter pylori. Puede también utilizarse un tipo de preparado que inhibe la proliferación de larvas cancerígenas. Hay una gran diversidad de posibilidades de combinaciones a partir de extractos vegetales. En relación al COVID específicamente, ¿cuáles fueron los resultados en los que pudiese conversarnos acá un poco? Que inhibe que en un intervalo de tiempo de 3 días ya la persona sale de la crisis inicial típica, sintomática del coronavirus y la puede continuar tomando y no colide con ningún otro tipo de medicamento que puede estar tomando la persona. Esto se acerca en cierto grado a los principios de la homeopatía, la combinación de las plantas siguiendo también lo que es la tradición homeopática. Ahora, este protocolo estuvo aplicándose en el país durante la pandemia, ¿no es así? El P6 contra el coronavirus sí se estuvo aplicando. Sí. Usted me habla de que también puede aplicarse en otro tipo de patología, en otro tipo de enfermedades. Y entiendo que hay una investigación en curso, e incluso hay un protocolo que ya se aplica en pacientes oncológicos. Sí, ¿Puede profundizarnos un poco? Sí. Aquí se parte del principio según el cual toda afectación fisiológica o sistemática del ser humano está causada por algún tipo de agente infeccioso presente en el cuerpo, en el organismo, que ha logrado vencer el mecanismo defensivo del cuerpo humano y ha creado colonias de larvas, colonias de bacterias, colonias de agentes infecciosos que comienzan a destruir tejidos para ellos seguir parasitando, en términos muy amplios, la palabra parasitando. No se trata de lombrices, no se trata solamente de helmintos, se trata de elementos que forman una simbiosis parasitaria, bacteriana, viral en el cuerpo humano y todos a su vez viven a expensas de las energías del ser humano, de los nutrientes. Y el signo evidente son los dolores que tiene la persona, la debilidad, la pérdida de peso, la pérdida de sueño, del apetito y diversidad de alteraciones. Ahora bien, diversidad de enfermedades, por ejemplo, pacientes oncológicos, sí. Se determina qué tipo de agente infeccioso está principalmente dinamizando la interacción de otros agentes infecciosos, se le quita la alimentación como si fuese un pez pequeño, un pez mediano y un pez grande que hacen un ecosistema en el agua. Asimismo, dentro del cuerpo humano se instala una simbiosis parasitaria. Se van eliminando los que son proveedores de alimentos, se debilitan los otros y ellos hibernan cuando comienzan a padecer también de esa carencia de nutrientes y se aprovecha ese momento para fulminarlos con ondas electromagnéticas. Esa es una gran variedad. Aquí, en cuanto al fenómeno del cáncer, se da un factor común, en términos vamos a decir casi matemáticos, y es el siguiente, que para que se forme un cuadro oncológico, siempre se da la presencia de 3 clases de parásitos pertenecientes a la familia de los helmintos. Esos parásitos se les llama nodrizas, puesto que ellos producen una gran cantidad de huevos, y esos huevos, al madurar, son los que alojan larvas, y esas larvas tienen la voracidad de una piraña, y eso es lo que se conoce como la tipología de cáncer, que es agresivo. Algunos son de desarrollo lento, moderado, entonces se puede decir de un cáncer crónico.
Cuando ya es un ritmo de crecimiento acelerado, se habla de metástasis. Sin embargo, a la base de todo está una genética común y esa es la que se ataca, se destruye, se elimina mediante el uso de dispositivos electromagnéticos y también de plantas que, si bien no tienen la potencia, la rapidez de una onda que va calculada para destruir un ADN específico, sí las plantas inhiben la proliferación y en muchos casos, como no les sirven de alimento, ellos van tratando de huir de ese medio que había servido de ecosistema para ellos. Es decir, entonces que este protocolo puede aplicarse en cualquier etapa del cáncer y en cualquier tipo de cáncer. Sí, se puede aplicar en cualquier tipo de cáncer. Primero porque se tiene el conocimiento de cuáles ADNs, vamos a decirlo plural, son anómalos, no son naturales al cuerpo, se eliminan ellos y ya es un paso. Al mismo tiempo, el estadio y el ritmo es secundario, puesto que se trata de identificar los ADNs a ser eliminados, el ritmo de reproducción de inmediato se detiene, puesto que ya la base genética que lo posibilitaba desaparece. Ahora, si hay que hacer una salvedad, siempre hay que preguntarse cuál es el daño material, físico, que han logrado causar esa cantidad de agentes infecciosos. Es como una persona que haya padecido una quemadura, se puede decir que es de primer grado, segundo grado, tercer grado. En algunas ocasiones, personas de tercer grado no aguantan esa fase de regeneración de membranas de tejido y fallecen. Eso ya es un proceso que escapa a lo que es el tratamiento propiamente de la eliminación de las células. Se eliminan igual, pero el tejido dañado en muchas ocasiones ya no puede ser recuperado a un ritmo que sea tolerable para la persona y por algún otro síntoma fallece, pero en ningún caso fallece por la presencia de células maléficas o de larvas cancerígenas. Ahora, más concretamente, ¿en qué consiste exactamente el protocolo? Es decir, ¿cuál es el protocolo que se le ofrece al paciente? ¿Qué se le dice a usted? Y los pasos. Bien, sí, tiene 3 componentes. Primero, eliminación de todo rubro de origen de proteínas animales, es decir, cambiar la estructura alimentaria en la persona. El segundo, la eliminación de agentes infecciosos, larvas cancerígenas o cualquier otro tipo de elemento generador de patología. Y el tercero, la iniciación de un proceso de regeneración de tejidos que han sido dañados por esos agentes infecciosos. En algunos casos se puede dar hasta la reconstitución de órganos que habían sido retirados quirúrgicamente o que habían sido dañados de manera considerable por estos agentes infecciosos. Por eso aquí se habla también de genética reconstitutiva humana. Eso pertenece ya al ámbito de la genética informacional de la Academia Rusa. Ellos son los creadores de esta genética nueva en los años 80 la crearon. Ahora, estas investigaciones usted ha podido realizarlas en conjunto con un equipo de científicos, entiendo, que trabaja en el Instituto Venezolano IBIC. Sí. ¿Sí? En realidad las investigaciones las realicé en Alemania, Okay. En laboratorios de proteomics, así le llaman, o sea, proteínas de origen infeccioso que se reensamblan, se estructuran como si fuese un rompecabezas para formar un nuevo agente infeccioso, a veces con fines terapéuticos, a veces con otros fines distintos. Esa es una parte, y también en un laboratorio de electrónica de tecnología avanzada. En esos 2 ambientes es en realidad en donde yo hice mis investigaciones fuertes. Acá en el IBIC se había comenzado un proyecto preclínico de ensayos de aplicación de esas ondas electromagnéticas para combatir larvas cancerígenas en ratones. Ese no llegó a un ciclo
cerrado ya a un ciclo completo. Sin embargo, esa experiencia se hizo, al mismo tiempo se atendieron pacientes dentro de las instalaciones del IBIC. Ahora, volviendo al protocolo en el cual hablábamos, entiendo que ya ha sido aplicado a un grupo de personas venezolanas, específicamente. Sí, en realidad van más de 6.000 casos, 6.000 casos de personas. Eficacia, al menos 97% de eficacia. Pero eso es de repente, ¿por qué razón 97 y no 100%? Porque hay variables que escapan al control del protocolo. Por ejemplo, una presencia de huevos de esas larvas, de esos microparásitos o parásitos intracelulares en las vestimentas de la persona, en la sábana, en la almohada, en utensilios, de modo que se depura el cuerpo y se pueden hacer estudios de marcadores tumorales, marcadores oncogénicos, claro, aparece negativo, ciertamente. Sin embargo, al tiempo, si la persona no tiene medidas preventivas, como las que estoy señalando, de eliminar esos huevitos de las vestimentas, puede reingresar algún tipo de larvas al cuerpo. Y nos queda muy poco tiempo ya, pero quisiera que nos conversara antes de irnos sobre el reciente libro que entiendo ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sí. Háblenos un poquito sobre eso, por favor. Es una visión geopolítica de la salud y guerra bioelectrobacteriológica. Visión geopolítica de la salud. ¿Qué significa? Significa una perspectiva según la cual se analiza el modo como la salud, que consistiría en la preservación de la vida, ha sido convertida en un instrumento para destruir poblaciones, y de ese modo se convierte en geopolítica, porque son conjuntos de seres humanos que están siendo conducidos hacia unos objetivos preestablecidos por algunos centros hegemónicos con intereses muy particulares. Esa es la visión geopolítica. ¿Y por qué bioelectrobacteriológica? Puesto que han utilizado una serie de mecanismos de combinación y recombinación viral bacteriana parasitaria, sabiendo cuáles señales, cuáles frecuencias generan los órganos, las células del cuerpo humano, y a través de agentes infecciosos se alteran esas células. La combinación de bacterias con virus y parásitos crea generadores de ondas electromagnéticas que van a interferir con las fuerzas electroestáticas propias, sanas, de la célula del ser humano. Ahí es bioelectrónica. ¿Y por qué bacteriológica? Porque se están introduciendo una serie de agentes bacterianos virales que tienen capacidad de interacción electrónica, literalmente, con nuestras células. Eso es bioelectrobacteriológica. Además que hoy en día se conoce que a través de la técnica llevada a la nanoescala, la nanotecnología, es posible crear nanochips, no microchips, no, nanochips, que pueden convertirse en receptores de señales satelitales o también en amplificadores y emisores de señales que inician procesos biológicos dentro del cuerpo humano. Biológicos en el ámbito natural del cuerpo humano, pero también no naturales, que son procesos de agentes invasivos que no pertenecen a nuestro cuerpo, a nuestra genética natural, y que pueden ser activados mediante el uso de ondas electromagnéticas también por mecanismos de transmisión de datos, por celulares, por satélites, por otros estímulos, por sonido, por determinados ritmos musicales. Todo eso es posible hoy en día, aunque parezca ficción, pero eso es una realidad archiconocida a nivel de laboratorio y como arma para dominar poblaciones. Bien, hemos llegado al final de este espacio.
Agradecemos mucho su presencia, doctor Quintero. Realmente es un tema muy interesante. Y bueno, a ustedes, nuestra audiencia, muy agradecidos por tenerlos nuevamente por acá y lo esperamos en una próxima edición de la entrevista por Alma Plus TV.